Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hablar de enfermedades gástricas. Entonces, vamos a comenzar hablando de ERGE o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquí lo que pasa es sencillo, ya probablemente lo saben. Tenemos el esófago, entonces tenemos el estómago acá. El esfínter esofágico inferior se relaja inadecuadamente y por tanto pasa contenido gástrico y ácido gástrico de vuelta hacia el esófago. Y esto es lo que me va a causar los síntomas, la patología, todo. Entonces, ya sabemos la patología, que es por relajación del esfínter, pero sí nos interesa qué son factores precipitantes de esto. Hay bastante que son factores precipitantes y que son cosas en el estilo de vida que los pacientes tienen que modificar al momento de tratar la enfermedad. Entre estos me importa bastante nicotina, alcohol, voy a poner etos como si fuese etanol, alcohol y cafeína. Son factores precipitantes. Chocolate, menta son factores precipitantes también. Anticolinérgicos, bloqueadores de canales de calcio, bloqueadores de canales de calcio y nitratos también son precipitantes. Todo esto hace que se relaje más el esfínter esofágico inferior y por tanto me predispone a reflujo. Otra cosa es también la parte anatómica de la posición. Claro, lógicamente, si uno está acostado en decúbito supino, es más probable, vamos a decir, uno come y se acuesta, es más probable que uno tenga reflujo por leyes básicas de la gravedad, así uno está sentado o erguido. Realmente esto no va a ser tan predisponente o prevalente en los adultos, porque usualmente uno come y se queda sentado, pero sí en enfermedad por reflujo gastroesofágico en los niños, en los recién nacidos, sí es algo bien importante, incluso un tratamiento. Los niños también sufren de reflujo gastroesofágico y aunque eso se verá en el módulo de pediatría, sí menciono brevemente que el primer tratamiento es una vez que le dan lactancia al niño, es mantenerlo erguido por 15-20 minutos luego de darle de comer. Entonces, la posición es algo bien importante y es parte del tratamiento también. En cuanto a la clínica, bueno, la primera parte ya es bastante obvio. Los pacientes van a tener un ardor retroesternal. En algunos esto incluso se les puede confundir como infarto. Piensan que es un dolor más que todo cardíaco y realmente es un ardor de reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Otros síntomas que han asociados no es solo esto. Los pacientes pueden tener irritación como si tuvieran una faringitis. Bueno, también van a tener irritación de la mucosa faríngea. Pueden sentir otra cosa, es un sabor metálico en la boca, que es del ácido regurgitando. Incluso este sabor metálico es más común en las mañanas, luego que uno duerme en la noche, porque por la posición de acostado es más probable tener reflujo durante la noche. Y cuando uno amanece tiene sabor metálico en la boca. Otros síntomas puede ser ronquera. Y otro síntoma que sí va a ser bien importante es que el reflujo va a causar tos. Lo voy a poner en otro color de lo importante que es. Incluso puede causar sibilancias también. Ok, ¿por qué le menciono lo de la tos? Porque les gusta bastante presentar casos, y también es común en la vida real, que los pacientes acuden porque tienen tos, tienen 2, 3 meses de tos, y la causa no es pulmonar, es decir, le hago radiografía, busco causas respiratorias, no hay ninguna causa respiratoria para la tos, pero cuando veo qué síntomas asociados tiene el paciente tiene que se despierta en las mañanas con un sabor metálico en la boca, y que de vez en cuando come algo picante o cuando toma café, entonces siente un ardor aquí detrás del pecho. Entonces, esa tos puede ser por reflujo. Y esa tos yo la trato, a diferencia de la mayoría de las otras toses, esta tos yo la trato con inhibidores de bomba de protones, es decir, omeprazol, esomeprazol, etc. Entonces, en cuanto al diagnóstico, el mejor examen va a ser 24 horas de monitoreo de pH. Es decir, yo pongo un electrodo, lo pongo más o menos en la parte distal del esófago, monitoreo el pH y voy a ver que en varios momentos del día el pH cae súbitamente porque va ácido de aquí hacia
del estómago hacia la parte del esófago, donde está el electrodo. Realmente esto no lo vamos a hacer. La mayoría de las veces no se va a hacer esto. ¿Por qué? Porque es muy invasivo el diagnóstico a algo que simplemente se puede manejar con medicamentos muy sencillos como inhibidores de bombas de protones. Entonces, ¿qué es lo que sí va a pasar en vida real? Lo que va a pasar es que yo tengo un paciente en quien yo sospecho enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, vamos a decir que yo lo sospecho. Y entonces lo siguiente que yo voy a hacer es que yo le voy a iniciar inhibidores de bombas de protones. Entonces yo le inicio inhibidor de bombas de protones a estos pacientes. Luego que yo le inicio inhibidor de bombas de protones, esto es por 4 a 8 semanas, el paciente debe mejorar. ¿Qué pasa? ¿Qué tal si el paciente no mejora? Entonces, inhibidor de bombas de protones no mejoró en esas 4 a 8 semanas, entonces le doblo la dosis. Es decir, ahora lo toma en la mañana y en la noche y verifico que se está tomando los medicamentos bien. Es decir, el omeprazol uno lo tiene que tomar 30 a 60 minutos antes de la comida con la que la está tomando. Entonces yo verifico que todo esto esté pasando bien. Y si aún así el paciente no mejora después de aumentar la dosis, no mejora también, ahora sí viene que yo paso a hacer una endoscopía. Entonces yo le hago una endoscopía para ver si será que él tiene alguna otra patología que yo estoy confundiendo por reflujo, descartar otras causas y también busco esa irritación del esófago. Si yo encuentro una esofagitis distal, entonces esto es suficiente para confirmarme que sí es reflujo y tampoco hago el monitor de 24 horas de pH. Si en la endoscopía adicionalmente, vamos a decir que en la endoscopía adicionalmente no sale nada, entonces yo voy y hago las 24 horas de monitor de pH. Hasta ahí es el momento en que yo lo hago. ¿Y por qué lo haría? Porque si yo confirmo que es reflujo y no mejoro con 2 ciclos de inhibidor de bombas de protones y el paciente está tomando los medicamentos bien y aún así no mejora y no mejora, entonces yo paso a la parte quirúrgica. Entonces, ¿qué cirugía es la que yo haría en la parte quirúrgica? Yo le haría una funduplicatura de Nissen. Entonces, eso es en cuanto al diagnóstico y pues, el manejo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cómo sería con el tratamiento? Bueno, en cuanto al tratamiento, lo primero va a ser estilo de vida. Modificar estilo de vida. Es decir, que el paciente cese de consumir cafeína, cese de consumir alcohol, baje con la nicotina, o cese de consumir nicotina, baje con el chocolate, no coma muy tarde en la noche, que después de comer se mantenga sentado o una posición semisentada con más de 45 o 60 grados, por ejemplo en el caso de que esté intrahospitalariamente. Entonces, todas estas son modificaciones de estilo de vida que son pues, inicialmente factores de riesgo de reflujo. Una vez que hago estos cambios de estilo de vida, entonces paso al paso número 2, que sería inhibidor de bomba de protones. Todos los inhibidores de bomba de protones funcionan igual. Omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, todos tienen igual, funcionan igual. Ya si vimos que si no funcionan los inhibidores de bomba de protones, entonces la parte quirúrgica ya sería después de todo este manejo que ya habíamos hablado. Antes de terminar con enfermedad por reflujo gastroesofágico, es importante saber los efectos adversos de inhibidores de bombas de protones. Estos tienen muchísimos efectos adversos, como puede ser neumonía por aspiración, colitis microscópica, hipomagnesemia, deficiencia de vitamina B12, nefritis intersticial o fractura de cadera. Pero ellos de todos estos usualmente preguntan dos que les voy a mencionar ahorita. Entonces, en efectos adversos de inhibidores de bombas de protones, ellos usualmente preguntan difficile, del Clostridium difficile, que es que hay aumento del riesgo de infección con Clostridium difficile en los pacientes que están tomando inhibidores de bombas de protones. Y otro es osteoporosis. Tienen aumento de riesgo de osteoporosis. Ahora, como habíamos hablado previamente en otro video, que le voy a poner un cuadro aquí abajo, una complicación de ERGE, de reflujo, es que los pacientes tengan reflujo por tantos años que ellos progresen a un esófago de Barrett. ¿Qué es importante saber del esófago de Barrett? Bueno, primero
qué es el esófago de Barrett. Lo importante es saber que hay una transición de epitelio escamoso a epitelio columnar en el esófago. En la parte del esófago donde está afectada, vamos a decir que lo pongo esta en roja, tomo una biopsia y entonces hay una metaplasia y cambio del epitelio escamoso a epitelio columnar. A veces van a decir esófago de Barrett, a veces van a decir que hay epitelio columnar ahí, donde debería haber epitelio escamoso. ¿Qué es lo segundo importante de saber de esófago de Barrett? Que ellos anualmente tienen una posibilidad de pasar de esófago de Barrett a adenocarcinoma de un 0.5%. Entonces, como estos pacientes tienen este riesgo de pasar a adenocarcinoma, a ellos hay que hacerle una endoscopía. Entonces, endoscopía, ¿cada cuánto lo voy a hacer? Bueno, si el paciente solo tiene esófago de Barrett, voy a hacerlo cada 3 a 5 años. Si el paciente tiene un esófago de Barrett, yo le hago la endoscopía, entonces yo le tomo una biopsia y tiene una displasia de bajo grado, entonces tengo que hacer una endoscopía ahora en 6 a 12 meses, repetirla antes. Y si el paciente tiene una displasia, cuando le tomo la biopsia de la endoscopía de alto grado, entonces tengo que tratarlo. Le hago tratamiento de esa displasia. Y ahora no se van a poner tan específicos en qué es ese tratamiento. Para mencionarlo es ablación con radiofrecuencia, terapia fotodinámica. No les importa tanto que sepan eso, les importa que sepan que él tiene el riesgo de pasar adenocarcinoma, por tanto hay que hacer la endoscopía, y que si la endoscopía no encuentra nada, bueno, cada 4 años, 5 años, 3 años. Si encuentra una displasia de bajo grado, entonces es más cercano, en un año, y si es una displasia de alto grado, bueno, hay que tratarla para que no se transforme en un adenocarcinoma. Eso es con esófago de Barrett. Ahora vamos a la enfermedad que nos va a tomar más tiempo en este video, y va a ser enfermedad por úlcera péptica. Ok, enfermedad por úlcera péptica hay dos tipos o puede ser en dos localizaciones. Puede ser en duodeno o puede ser gástrica. En duodeno, 80 a 90% son por Helicobacter pylori. Y gástrica, más como un 70, quizás hasta 80% son por Helicobacter pylori. ¿Por qué me importa saber esto? Bueno, lo que pasa es que, como ven, gástrica hay menos porcentajes porque hay un porcentaje de las úlceras gástricas que pueden ser un cáncer. Entonces tengo que tener eso en cuenta. Como ven, la mayoría de los porcentajes son por Helicobacter pylori, por tanto, la gran mayoría del manejo, presentación, diagnóstico y tratamiento se va a centrar en detectar el Helicobacter y en tratarlo. Entonces, ¿cuál sería la segunda causa? La segunda causa luego del Helicobacter pylori va a ser por AINES, consumo de AINES. Entonces, esas son las dos causas que hay que memorizarse. Helicobacter pylori, AINES, y en el caso de gástrica, si el paciente es un paciente de alto riesgo, descartar un cáncer gástrico. Bueno, en cuanto a la clínica de estos pacientes, van a tener dolor en epigastrio. No es el único síntoma, ellos pueden tener otros síntomas, algunos pueden sentirse pues quizás con náuseas, vómitos o no, algunos pueden sentirse dolor a la palpación en epigastrio, otros no pueden sentir dolor a la palpación, y también es posible que, bueno, usualmente en los casos les gusta mencionar si el dolor mejora o empeora con comer. ¿Qué pasa? Si la úlcera es gástrica, se cree que como uno come produce más ácido, por tanto el ácido irrita más la úlcera, por tanto les duele cuando come, y si la úlcera es duodenal, entonces se alivia el dolor cuando uno come. Pero eso realmente no se ve tanto así en vida real. Voy a hacer la ilustración que se me olvidó hacerla. Ok, en cuanto al abordaje y diagnóstico de estos pacientes. Si yo tengo un paciente en quien yo sospecho que tiene úlcera gástrica
hay ocasiones en donde yo no tengo que necesariamente ver la úlcera para tratarla, y hay en ocasiones en donde sí probablemente va a ser que le haga una endoscopía y vea esa úlcera. Entonces, ¿cómo decido esta parte? Bueno, primero, ¿qué tanto riesgo tiene el paciente de que sea cáncer? ¿Tiene riesgo alto o no tiene riesgo alto? Es decir, uno, es un paciente mayor de 60 años que tiene pérdida de peso pues exagerada en los últimos meses, que tiene sangrado gastrointestinal superior, o que el paciente tenga disfagia, entonces le hago una endoscopía. Ok. O el paciente es un paciente menor de 60 años que no tiene ninguno de estos factores de riesgo. Entonces, en un paciente de estos menor de 60 años que no tiene ninguno de estos factores de riesgo, busco el Helicobacter pylori. Entonces, vamos a pasar a buscar el Helicobacter pylori. ¿Cómo busco para el Helicobacter pylori? Bueno, los test diagnósticos yo le puedo hacer un test de urea en el aliento, le puedo hacer un antígeno en heces de Helicobacter pylori, o le puedo hacer una biopsia. Y entonces en la biopsia busco el microorganismo, o en la biopsia le hago un test de ureasa rápido. Hay otra opción de test diagnóstico que es la serología, pero el tema con la serología es que realmente no me sirve ni no me va a servir en ningún tipo de examen, porque es que en la serología yo voy a medir anticuerpos contra el Helicobacter, o sea, por decirlo así, y es positivo contra el Helicobacter pylori, pero ¿qué me dice eso? Tiene una infección activa, tuvo una infección pasada, no me da respuesta, me explico. Entonces la serología usualmente no me va a funcionar. Entonces estas son las opciones: test de urea en aliento, antígeno de Helicobacter pylori en heces o biopsia. De estos, los primeros dos son no invasivos y el tercero ya es invasivo en una biopsia. Entonces, si me sale positivo, entonces yo hago tratamiento de Helicobacter pylori. Si el test me sale negativo, entonces yo le doy al paciente inhibidor de bomba de protones. Ahora, antes de seguir, un par de cosas con los tests. Primero, antes de hacerle alguno de estos tests de Helicobacter pylori a los pacientes, tengo que quitarle inhibidores de bomba de protones que le esté tomando, omeprazol por más de 2 semanas o antibiótico por más de 4 semanas, porque me puede dar un falso negativo. Ok, 2. El contexto de biopsia, lo más probable es que lo vamos a ver es en los casos de úlcera gástrica. Porque como les dije, en los casos de úlcera gástrica, lo más probable es que yo tengo que descartar que sea un cáncer, más decir, si un paciente que tiene factores de riesgo así intermitentes. Entonces ahí es donde yo voy a ver el Helicobacter pylori. Y ese es el test que más diagnóstico va a hacer. Entonces, para el tratamiento del Helicobacter pylori, yo voy a usar CAO. ¿Qué es CAO? Claritromicina, amoxicilina y omeprazol. Eso por 10 a 14 días. Hay bastantes regímenes para tratamiento de Helicobacter pylori, este no es el único, pero el tema es que aprenderse los otros no es necesario para el examen. También hay cierta incidencia de resistencia a claritromicina en ciertas áreas en donde el Helicobacter es resistente a claritromicina, entonces hay que usar otros pues, regímenes con Helicobacter pylori, pero para el examen con claritromicina, amoxicilina o omeprazol va a ser suficiente. Entonces, una vez que yo trato al paciente, 4 a 8 semanas después, yo vuelvo a repetir test para confirmar que erradique el Helicobacter pylori, porque el tratamiento no es 100% efectivo. Dependiendo de la resistencia a la claritromicina y qué régimen yo uso, puede ser un 85 o menos por ciento efectivo. Entonces, yo tengo que verificar que erradique el microorganismo. Y en cuanto al test negativo, bueno, vamos a decir que yo tengo una úlcera gástrica por clínica, vamos a decir que yo no le hice endoscopía al paciente, entonces por clínica yo tengo una úlcera gástrica
y el test de Helicobacter pylori me salió negativo, doy inhibidores de bombas de protones por 4 a 8 semanas, omeprazol. Y lo mismo con reflujo, si no funciona, entonces duplico la dosis. Em, Aquí hay una parte en donde se puede complicar, porque lo que pasa es que si yo le doy inhibidor de bombas de protones a los pacientes en una úlcera gástrica que no es por Helicobacter, puede que los pacientes persistan con síntomas. Entonces, vamos a decir que el paciente, yo le inhibidor de bomba de protones, no mejora, no cura, no resuelve, entonces sería bueno pasar una endoscopía si no se la ha hecho ya. La endoscopía sería para hacer biopsia, confirmar que no tuve, por ejemplo, un falso negativo de Helicobacter pylori, confirmar que no estamos hablando de un cáncer, que hay que tratarlo de otra manera, y seguir, claro, y seguir el abordaje de enfermedad por úlcera péptica. Claro, en este contexto de que es Helicobacter pylori negativo y, y le doy inhibidor de bomba de protones a los pacientes, también voy a tener que cesar todos los medicamentos que me pueden, que me pueden empeorar esta úlcera. Por ejemplo, AINES. O sea, el paciente está tomando AINES, por cualquier razón, tratar de cortarlos. Y si él no puede sustituir sin estos medicamentos, usar medicamentos como COX-2, que no sean, pues, no le predispongan tanto a úlceras gástricas. Entonces, eso sería más o menos con enfermedad por úlcera péptica. Ok, entonces, ahora que hablamos de las enfermedades más pesadas, vamos a terminar con gastritis. En el caso de gastritis, puede ser de dos tipos. Puede ser tipo B, que sería el tipo de gastritis más común. Esta es donde hay exceso de producción de ácido gástrico. Y aquí las causas pueden ser múltiples. Aquí las causas pueden ser alcohol, puede ser AINES, puede ser Helicobacter pylori. Además de úlcera, el Helicobacter también puede causar una gastritis. Puede ser trauma, puede ser quemaduras. Las quemaduras pueden causar úlceras por estrés, más que todo si son gran quemados. Es más, incluso en los pacientes gran quemados o en intensivos o por traumas severos hay que darles profilaxis con inhibidores de bombas de protones para evitar úlceras de estrés, eh, y también ventilación mecánica. Y el otro tipo de gastritis es el tipo A. El tipo A es gastritis atrófica. Es donde hay baja producción de ácido gástrico. Usualmente esto está asociado a deficiencia de vitamina B12 y anemia perniciosa. Ok, entonces, ¿qué es gastritis? Bueno, ya yo todo esto viendo las causas. Bueno, básicamente inflamación del estómago. Entonces, como hay inflamación, puede haber erosión. Como hay erosión, puede haber, por ejemplo, sangrado. Puede darme sangre oculta en heces. ¿Qué más puede haber? Pacientes, porque hay erosión, me puede causar un dolor y un dolor epigástrico muy similar a úlcera péptica. Y síntomas inespecíficos gastrointestinales, malestar, malestar abdominal, incluso náuseas, incluso vómitos, cosas inespecíficas gastrointestinales. Entonces, esto es lo que serían las gastritis. Realmente las que son tipo B, uno trata la causa subyacente, ¿no? Si es por AINES, quitar los AINES. Si es por Helicobacter pylori, tratar el Helicobacter. Si es por trauma, quemaduras o de ventilación mecánica, como les digo, tratar de usar profilaxis y si no, inhibidor de bomba de protones para estos pacientes. En gastritis lo importante es la que es más que todo la tipo A, porque esta gastritis atrófica tiene riesgo de pasar a adenocarcinoma, de convertirse en un adenocarcinoma. Entonces, a estos pacientes hay que hacerles endoscopía para descartar. Entonces, eso sería más que todo con la gastritis. Luego vamos a síndrome de Solinger-Ellison. El síndrome de Solinger-Ellison es más fácil describirlo con una imagen. Tengo el estómago y tengo el duodeno. Primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno.
Y lo que pasa en síndrome de Zollinger-Ellison, lo más probable es que me lo vaya a presentar como que el paciente tiene varias úlceras y hasta incluso unas distales. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente los pacientes que tienen Helicobacter pylori, o que habíamos visto antes, de las úlceras gástricas o duodenales, usualmente es en el bulbo duodenal o en la primera porción del duodeno estas úlceras. Zollinger-Ellison, a diferencia de esto de enfermedad por úlcera péptica, esto es donde hay un exceso de gastrina por un gastrinoma, o sea, un tumor que produce exceso de gastrina, y este exceso de gastrina va a producir un exceso de ácido clorhídrico. Entonces, por tanto, los pacientes van a tener bastantes úlceras y esas en varias porciones del duodeno. ¿Cómo me lo van a presentar? Me lo van a presentar de una de dos formas. En cuanto a la clínica, la primera forma en que me lo van a presentar va a ser que el paciente es refractario a inhibidores de bomba de protones. Es decir, yo veo un paciente, tiene clínica de úlceras duodenales, yo le hago test de Helicobacter pylori, sale negativo, trato la úlcera, no cura, trato la úlcera, no cura, le hago una endoscopía, veo que tiene múltiples úlceras y ya lo traté con 2 cursos de inhibidores de bomba de protones y es Helicobacter pylori negativo y no cura. Entonces, eso va a ser una de las formas que me lo va a presentar. O dos, la otra forma en la que me lo va a presentar es asociado a neoplasia endocrina múltiple 1. Esta la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 es la que tiene las 3 P's, P de páncreas, P de paratiroides y P de pituitaria. Entonces usualmente el paciente va a tener hiperparatiroidismo, o sea, hipercalcemia, y va a tener el tumor de páncreas puede ser un gastrinoma que me cause Zollinger-Ellison. Entonces esos son las dos contextos en los que usualmente va a presentar un paciente con Zollinger-Ellison. Entonces, ¿qué es lo importante saber sobre estos pacientes? Bueno, los tumores pueden estar 25% de las veces en el páncreas y 50% de las veces en el duodeno. Esto de asociación a MEN tipo 1 es como un menos de 20% de las ocasiones. Lo importante para estos pacientes es hacer cómo yo hago el diagnóstico. Bueno, ya yo sé que yo tengo o algo refractario, o sea, exceso de gastrina, exceso de ácido clorhídrico, pero no me cura con inhibidores de bombas de protones, entonces tengo que buscar una causa. Y veo que el paciente va a tener claramente hipergastrinemia, niveles muy altos de gastrina. Entonces yo para eso es lo que voy a buscar en los laboratorios. Pero antes de hacer el test de gastrina, primero tengo que hacer algo. Inhibidores de bombas de protones o cualquier antiácido van a elevar los niveles de gastrina. Entonces yo tengo que hacer que el paciente pare de tomar estos medicamentos varios días antes del examen. Y entonces luego que él para de tomar, no puede estar tomando inhibidores de bomba de protones ni anti-H2, nada. Entonces luego yo mido los niveles de gastrina. Entonces cuando yo mido gastrina, usualmente los niveles van a ser excesivamente elevados, por ejemplo, mayor de 1000. Van a estar muy, muy elevados. Entonces yo confirmo el diagnóstico con, con test de secretina. Lo que pasa es que la secretina normalmente inhibe la liberación de gastrina. Entonces, lo normal es que yo le doy secretina al paciente y lo que debería pasar es que caigan los niveles de gastrina. En el Zollinger-Ellison va a pasar lo opuesto y van a seguir elevados los niveles de gastrina. Entonces, esto me confirma el diagnóstico. Una vez que ya hago todo esta parte diagnóstica, entonces busco el tumor. ¿Cómo busco el tumor? Bueno, puedo buscar el tumor con CAT, con resonancia magnética, puedo buscarlo con ultrasonido, incluso puedo buscarlo con ultrasonido endoscópico. Y si con ninguna de estas lo encuentro, puedo buscar el tumor con test nucleares como cintigrafía de receptor de Cintigrafía. Cintigrafía de receptor de somatostatina. Entonces, esos son los test diagnósticos de ahora con estos pacientes. Si el tumor es localizado, entonces el tratamiento va a ser quirúrgico. Si el tumor no es localizado, entonces el tratamiento va a ser con
inhibidor de bombas de protones para controlar los síntomas. Si el tumor está en el páncreas, está localizado, no está metastásico, perfecto. Lo quito, lo trato. Pero si está diseminado, pues manejo síntomas. Eso es lo único que voy a poder hacer. Entonces, para finalizar, vamos a hablar de gastroparesia. Esto es usualmente una complicación de diabetes mellitus. Estos pacientes, lo que va a pasar con el estómago es que va a retener excesiva cantidad de comida por mucho más tiempo de lo normal. ¿Qué es lo que pasa? La diabetes usualmente daña todos los nervios, entre esos los nervios, parte del nervio vago que inerva la peristalsis del estómago y el sistema intestinal. Entonces, vaciar el contenido gástrico le va a costar mucho a estos pacientes. Los síntomas van a ir por ahí mismo, ¿no? Si el paciente no puede vaciar el contenido gástrico, entonces va a sentir llenura postprandial, va a sentir saciedad temprana, va a sentir náuseas postprandiales, es decir, come y tiene ganas de vomitar o se siente nauseoso, va a sentirse lleno por muchas horas después de comer, síntomas de que no hay vaciado gástrico adecuado. Con la gastroparesia, pues no hay mucha ciencia, lo más probable es que si el paciente es diabético y diabético de larga data, es que sea eso, una gastroparesia diabética. Hay otras causas por electrolitos, pero lo más probable es que me lo pongan en el contexto de diabetes. Entonces, para el diagnóstico, lo único importante que sí me gustaría mencionar es que antes de cualquier cosa diagnóstica yo debo hacer una endoscopía para descartar cáncer. Eso es lo único importante, que yo debería hacer una endoscopía para descartar cáncer. ¿Por qué? Porque a pesar de que puede ser una gastroparesia diabética, yo necesito saber que no hay un cáncer que me está, por ejemplo, obstruyendo, creció por acá y me está obstruyendo la salida del estómago y por tanto eso es lo que me está causando la gastroparesia al paciente y entonces pues ahí el tratamiento no serviría. Entonces yo necesito hacer la endoscopía para descartar esto, que no haya ningún tipo de masa ahí, más que todo en la salida del estómago y ya, si yo descarto esto con endoscopía, entonces yo puedo confirmar mi diagnóstico con un estudio de vaciado gástrico. Un estudio de vaciado gástrico. Y entonces, una vez que lo confirmo, lo trato con uno de dos medicamentos. Metoclopramida o eritromicina. Y si uso metoclopramida en estos pacientes, tengo que vigilar los síntomas adversos de discinesia tardía, parkinsonismo, distonía, etc. Y bueno, si llegan a presentar estos síntomas, puedo usar prometacina. Entonces, eso sería todo con las enfermedades gástricas. Los veo para el próximo video.